Saludos mis queridos hermanos, de vuelta con nuestro encuentro periódico. Estamos gozosos de poder compartir con usted este tiempo de reflexión de la palabra en la que usted tiene la oportunidad de hacer los comentarios respectivos a través de esta dinámica del 2.0, que es verdadera comunicación. Pero también lo podemos hacer escuchando buenas alabanzas con las que pretendemos alabar y glorificar al Señor Jesucristo. Quiero darle la bienvenida para que esté atento no solamente a lo que vamos a conversar, sino a lo que podemos hacer usted y yo en el plano de la adoración a Dios y lo que va a interpretar esta persona, este Hijo de Dios, para la gloria del Señor. Así que vamos a escuchar y de retorno estaremos dándole continuidad a la parte que tiene que ver tercera del plan financiero de Dios. Escuchemos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Queremos conocerte. Vamos, iglesia, cantando con nosotros. Dile, quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos, Señor, y revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti y queremos tu presencia y Jesús. Sí, Jesús, dile, y al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, tú eres eterno, Señor. Ofrecemos nuestras vidas a ti, Señor. Tú eres santo, te adoramos, Señor. Dile conmigo, santo, 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 santo eres tú. Dile conmigo, santo, 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 santo eres tú. Por siempre, Jesús, santo, 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 santo y santo eres tú. Por siempre, santo,
De vuelta, después de haber escuchado buena alabanza en la que nos hemos gozado en sumo grado, alabando y glorificando juntamente con nuestro hermano al Señor, vamos a retomar esto, le invito, lo que tiene que ver con el plan financiero de Dios. Esta es la tercera vez que vamos a conversar de eso. Y lo quiero hacer de la manera más sencilla, porque usted es una persona sencilla. Usted no es una persona complicada. Y está atenta acerca de este punto porque yo sé que usted quiere escuchar cosas que le sustenten, asuntos que tienen que ver con los diezmos, con las ofrendas, que es parte de lo básico, el fundamento para lo que es el plan financiero de Dios. Pero tenemos que argumentarlo, escrituralmente hablando, y también acerca de los testimonios que nunca pueden faltar. La parte que tiene que ver con los diezmos y con las ofrendas, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Esto no es solamente para Israel, ni para la iglesia, es para todos. Si nosotros queremos hablar de teocracia, que es el gobierno de Dios, tenemos que comenzar a considerar la forma en la que Él quiere que usted haga con los recursos en cuanto a finanzas se refiere. Pero la dirección la tiene Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios que mora en usted y mora en mí. Que usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, bueno, tampoco puede retirarse de esta comunicación sin que antes lo reciba. Pero vamos a esperar un momento. Por ahora, quiero tocar algunos aspectos que tienen que ver con lo económico. Dice aquí que la finanza es la rama de la economía que se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a aquello que es común a toda la sociedad o de conocimiento general. Entonces, las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. El Estado es el responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento de la plena ocupación y el control de la demanda agregada. Pero ¿qué le digo? Esto ya está asomado y considerado por Dios. Isaías en el capítulo 33, versículo 22, hace mención de esto, la intervención que Dios hace acerca de la necesidad que tienen los países, las sociedades, de considerarlo a Él para los asuntos que tienen que ver con la economía. Y dentro de la economía, obviamente, lo financiero. Dice en Isaías, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Todo esto en el contexto de la tierra del majestuoso rey y la justicia de un reino, sin hablar de la alerta que hace el profeta acerca de la falsa confianza en Egipto. Ese es el contexto de este versículo. Pero los tres poderes están presentes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y dice que Él mismo nos salvará. Hay débiles sociales. Y esto estaba previsto dentro de la institucionalidad mosaica. Los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Esos son débiles sociales en cualquier economía. Débiles sociales que debían ser atendidos por la administración que se hacían de los diezmos y de las ofrendas. ¿Y quiénes hacían esto? Los sacerdotes, los levitas, eran los responsables de atender ese problema de una debilidad social. Pero quienes estaban con la responsabilidad de diezmar a tiempo y de ofrendar era el pueblo. Oseas en el capítulo 6, versículo 6 específicamente, habla de un asunto que tiene que ver con la sensibilidad. Y dice el profeta, como que apuntando muy bien y como que complementando esta necesidad de sumarse a la visión de Dios en cuanto a finanzas se refiere.
Misericordia quiero más que todos los sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. Habla de la sensibilidad y del conocimiento de Dios. Dios quiere que nosotros seamos sensibles. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, y quien tiene la responsabilidad de administrar los recursos, por supuesto que va a cubrir esa necesidad. Si no la cubre, bueno, él estará en problemas delante de Dios. Pero también tiene que ser bajo el conocimiento de Dios, porque así lo dijo Dios a través del profeta Oseas, cuando está diciendo, misericordia quiero más que todos los sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. Es decir, tenemos que saber cuánto ofrendar, dónde ofrendar, es decir, a quién ofrendar. Porque Abraham ofrendó ¿a quién? A Melquisedec, tipología de Jesucristo. Él reconoció el que era representante de Dios en la tierra. Usted debe reconocer en su congregación y debe admitir si su pastor o la figura administrativa que tenga debe orientar o no los diezmos y las ofrendas. Tiene que hacerlo porque esa es su responsabilidad. Si alguien no administra bien, ese es asunto del administrador, pero usted no puede manejar lo que no es suyo. Es más, Dios lo invita a invertir. Y la inversión tiene que ver precisamente con las ofrendas. El diezmo es como los gastos corrientes. Y la semilla es la inversión. Recuerde de las puertas, las ventanas que se abren, las oportunidades. Dios da oportunidades, pero cuando viene la oportunidad, usted debe tener sembrado una semilla en tierra. Mi querido hermano, mi querida amiga, mi querido amigo que está en la frente a su televisor o cualquiera de los receptores, usted puede entender que Dios está tratando de este asunto durante mucho tiempo y hoy más que nunca. Cuando hablaba de los débiles sociales, por ejemplo, en este momento en Venezuela se está suscitando un asunto desde hace, ya algún tiempo, donde los venezolanos han tenido que salir a otros países. Dígame usted la condición de los extranjeros en otros países. Es débil, es un débil social donde llegue. ¿Habrá programas en las iglesias de esos países donde llegan los extranjeros que los atiendan? A eso es que tenemos que hacernos sensibles. Para el momento, cuando se escribe todo esto, en el tiempo de Israel, estaban esos débiles sociales. Los extranjeros que venían buscando, una patria, que venían buscando un país, venían buscando una región donde iniciar y donde conseguir misericordia. Bueno, Dios preveyendo dentro de las ofrendas estaba a atender a esa situación. Los que en el sentido espiritual todavía no tienen la patria celestial como norte, necesitan de Dios. Las viudas. La viuda es la que ha perdido el esposo. Esa es una débil social. Para ese momento, muchas viudas padecían necesidades en cantidades, a pesar de que había una administración por parte de los levitas. Pero para puntualizar un poco más, en el ámbito espiritual, una persona es considerada que no tiene esposo. ¿Qué es? Cuando no se tiene esposo, es una viuda. Usted tiene que encontrar en Jesucristo, ha encontrado en Jesucristo el esposo ideal. Aférrese a eso. Y quienes administran los recursos es para proveerle precisamente a Jesucristo como el esposo. Pero si usted no tiene un padre, ya deja de ser huérfano, porque tiene a Dios por padre. Pero él va a entender de esto cuando alguien le hable a través del evangelio de que tenemos un Padre maravilloso. Ahí estoy haciendo una mezcla de lo que es natural y de lo que es espiritual. Pero vamos un poco más allá.
el apóstol Pablo interpreta esto muy enfáticamente y muy a fondo, porque fue una lucha que él tuvo en su tiempo ministerial. Segunda a los Corintios es una de las cartas en donde él defiende su ministerio y enseña principios fundamentales que nos conllevan a una bendición, esa bendición de la que nos señaló Génesis en el capítulo 14 que hizo Melquisedec sobre Abraham porque diezmó. Bueno, Dios quiere que nosotros participemos de esa bendición. Hay un versículo que es central y quiero que no se le olvide más nunca, porque tiene que ver precisamente con esto de lo que yo le estoy hablando. Y lo encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo número 9, versículo 8. Escúcheme esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto lo podríamos dividir en tres partes, el versículo. Cuando dice, y poderoso es Dios, una garantía. El contexto de este versículo tiene como tema el rendimiento. Pablo enseña acerca del rendimiento cuando viene hablando, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza, sino con necesidad, porque Dios ama, escúcheme bien la estatura esta, el dador alegre. El que no da con alegría, pero da, está aprendiendo a temer a Dios. Está en el plano de la negación, es decir, del ayuno. Y usted me dirá, ¿y cómo es esto? Y esto lo hablaremos en otra ocasión, acerca de lo que representan estos negarse, que es el ayuno. Pero con este contexto de una estatura y de una inversión, tiene una bendición que es garantizada por el versículo central. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios te está diciendo, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios te está diciendo, yo voy a poner una gracia especial en ti. Todas las circunstancias, todos los momentos van a ser oportunos. Y entonces dirás tú en un momento determinado, o te lo dirán, ya que estás aquí, ¿por qué no hacemos este negocio? Yo pensé en ti cuando iba a hacer tal cosa. Eso se llama gracia. Estarás en el lugar oportuno. Estarás en la mente y estarás en los corazones de las personas que Dios moverá a tu favor. ¿Por qué? Porque sencillamente has considerado que invertir es muy importante. El sabio Salomón, cuando escribía Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 1, estaba hablando y decía, echa tu pan a las aguas y en su tiempo vas a tomarla otra vez. Está hablando de la inversión. Está hablando de la inversión. Mira, la inversión es la macro variable que te garantiza riqueza. El consumo ni los ingresos son las macro variables, sí que están involucradas en el plan, pero es la inversión, es aquello en que tú tomas como recurso y lo inviertes. Y luego dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, ¿a fin de qué? Es decir, con el propósito de qué? De que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, es decir, después que ya has cubierto lo tuyo, abundéis para toda buena obra. Hay obras que hacer. Usted conoce hermanos, ministros, que saben que usted sabe que tienen un trabajo que hacer. Usted tiene obras que hacer, porque Dios preparó obras para que nosotros andemos en ellas desde antes de la fundación del mundo, según dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero fíjense lo que dice en el versículo 9 de este 2 de Corintios capítulo 9. En el versículo dice, echando mano a lo que ya está establecido en el Antiguo Testamento, repartió, dio
a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Está hablando de Jesucristo. Y todos los versos que allí en adelante, Dios confirma una vez más. Y el que da semilla al que siembre y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y la justicia está hablando aquí de obrar, de accionar. Lo que Dios eso se lo va a multiplicar Dios, sencillamente porque te has hecho sensible a la voz de Dios en cuanto a la finanza, en cuanto al diezmar y ofrendar. Y usted puede continuar hasta el versículo 15 de este capítulo 9, segundo de Corintios, para que usted pueda comprobar por qué Pablo estaba hablando en estos términos. Pero le tengo algunos testimonios. Escúcheme esto. Hubo un hombre llamado William Colgate, que en criollo y vernáculo, aquí en Venezuela le decimos Colgate. A muy temprana edad vino del Reino Unido y se estableció en Nueva York. Y siendo un niño comenzó a vender jabón. Pero un día, resguardándose de la lluvia, se metió en un templo evangélico y escuchó la predicación de Jacob, que hacía promesa a Dios acerca de dar los diezmos. Y cuando él salió de allí, él dijo: Dios, si tú me sacas de la miseria donde yo estoy viviendo, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que yo me gane. Todos nosotros sabemos lo que representa la firma Colgate o Colgate o Colgate. Eso representa. Él nació en 1783 y murió en 1857. Pero en ese tiempo, él fue una de las personas más ricas de los Estados Unidos en su tiempo. Porque luego descubrió el asunto de la crema dental y, en fin, ya todos conocemos la historia. En 1928 los hijos continuaron con su visión y se sumaron, ya estaban en la bolsa de valores y se configuró una empresa, la Colgate-Palmolive. Y si hablamos de John Rockefeller, cuando era niño ganaba $1.5 y su madre le recomendó diezma y él dijo: yo voy a diezmar. Y John Rockefeller se convirtió en el hombre más rico de los Estados Unidos, multibillonario con B, multibillonario. Y qué de hablar de David Green acerca de las tiendas Hobby Lobby en los Estados Unidos. ¿Y qué tal si hablamos de este hombre llamado Henry Bauer, el de este alimento muy famoso, avena Quaker? Él dijo: yo no sé predicar, ni yo quiero ser predicador, pero yo puedo aportar lo necesario para contribuir a que el evangelio corra y se extienda. Y eso lo hizo sostenidamente. Y Quaker sigue hoy facturando más de $10,000 millones anuales. ¿Qué le parece? Pero usted me dirá: bueno, eso en los Estados Unidos. A nivel del Estado, de la administración pública, conocí a un hombre llamado Edgar Hernández Beret. A principios de la década de los 2000, él fue llamado a administrar una entidad financiera llamada Banfoande, que había nacido a partir de 1951. Pero él comenzó, en aquellos días, él creyó al Señor Jesucristo, se convirtió al Evangelio, y él le creyó a Dios y comenzó a diezmar y a ofrendar de las actividades bancarias. ¿Y qué cree usted que pasó? De las 170 oficinas que tenía a nivel nacional, todo comenzó a prosperar en gran manera. Lo llamaron luego, obviamente, con aquellos resultados lo llaman a formar parte de otra administración del sector público. Pero quien quedó no aplicó los principios de diezmos y de ofrenda. Aquello se vino al suelo. Yo lo escuché personalmente. Es más, escribió un libro acerca de esto, dio testimonio. Y esto es de los venezolanos. Ahí está el testimonio. Pero usted, mi querido hermano, estoy citando algunas cosas que tienen que ver con puntos máximos de testimonio. Es para animarse. Pero usted
le invito a que considere vincularse al plan financiero de Dios, que tiene como base los diezmos y las ofrendas. No se los tome usted. Usted no tiene por qué administrar eso. Además, Dios le va, estoy hablando de los diezmos. Usted pague los diezmos. Administrese y pague los diezmos a tiempo. Y si hay algo adicional, como hizo Colgate, que él no solamente daba el 10, sino que después el 20, el 30, y llegó a aportar hasta el 90. Y con el 10 que le quedaba, se hizo multimillonario. Yo no le estoy diciendo que ni siquiera haga eso, sino que el Espíritu Santo de Dios, atendiendo a lo que dice Osea, que misericordia quiero más que todos los sacrificios y conocimiento de Dios más que holocausto, Dios va a poner un peso en sus corazones. Y usted va a ofrendar de acuerdo a de lo que usted puede, pero quiere también vincularse al plan maravilloso de las finanzas del reino de Dios. Vamos a detenernos. Creo que podemos continuar en otra ocasión, pero por ahora quiero invitarle a que usted y yo oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esto que hemos hablado viene de Dios. Y yo sé que muchas personas han sido impactadas. Tú has sido impactado. Y estarás pensando en todas estas cosas. Y habrá mejores argumentos que los que pudiera yo dar. Pero lo que te he podido entregar han sido de todo corazón. Señor, crea en mi hermano y en mi hermana el deseo profundo e incontrolable de plegarse al plan financiero de Dios, para que el reino de Dios pueda establecerse aquí en esta tierra y que, entre otras cosas, podamos colaborar para que el evangelio corra y puedan muchas personas llegar al conocimiento de Jesucristo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En próxima ocasión estaremos hablando de otros temas de gran importancia. Recuerde, puede comentar todo lo que hemos conversado en esta oportunidad. Que el Señor me lo bendiga en sumo grado. Hasta entonces.